¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hace poco más de 4 horas terminó la interpelación acá bien cerca en el Palacio Legislativo. Y ya lo tenemos con nosotros a Pedro Bordaberry, así que le agradecemos especialmente las pocas horas de sueño y haber venido. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bien, bien, sí, terminamos a las 3:30 de la mañana, llegué como a las 4:15 a casa, así que puse la cabeza a la almohada un ratito, me pegué una ducha y vine a Un conversar hombre, contigo. un hombre de palabra que cumple con sus compromisos. A ver, ¿con qué sensación cuando sonó la campana 3:26? ¿Con qué sensación se quedó? Bueno, la sensación primera creo que hicimos nuestro trabajo, me parece en la oposición, en las interpelaciones, tenemos que hablar de los temas, hacerlos conocer, y eso se hizo. También la sensación de que obviamente el Ministerio nos faltó a la verdad, el ministro y el subsecretario le faltó a la verdad al Parlamento muchas veces ayer, y que tuvimos que ir como con tirabuzón sacándola a la verdad. Decían cosas a medias, negaban cosas que estaban probadas, notorio en el caso de la entrega de entradas por parte del Ministerio del Interior a barras para los partidos de Uruguay, que estaba prohibido. No lo podían hacer los clubes, no lo puede hacer la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero lo hacía el Ministerio del Interior, que había firmado un convenio de no hacerlo, esas cosas de locos, y lo negaron, pero yo tenía el expediente judicial donde está la prueba de que entregaron. O si no, uno le preguntaba quién había nombrado a una funcionaria que era psicóloga, y decían el director tal y tal, el director de tal unidad. Yo decía, dígame el nombre, porque era, el que había nombrado a la que no era psicóloga era el hermano de la que no era psicóloga, que a su vez había nombrado al sobrino. Esas cosas así que le quedan una fea sensación, porque cuando uno va a debatir, se supone que tiene que debatir con cierta franqueza y lealtad, ¿no? ¿No se habló demasiado de la seguridad en el fútbol cuando en realidad quizás no sea el aspecto que más le preocupe a la sociedad? A la sociedad en su conjunto hablo, ¿eh? Derivó al final, no, yo creo que a la sociedad le importa mucho, el fútbol es parte de nuestra vida, pero Pero si uno se pone a ver la cantidad de gente que va al fútbol con relación a los habitantes del país. Yo creo que somos un país futbolero, pero más allá de eso, nosotros dividimos la interpelación en 3 partes. Una que era la más grande, hicimos 28 preguntas, que era la gestión del ministerio, la inseguridad, los homicidios, etcétera. Y 2 más, una sobre cárceles, que tenía 11 preguntas, y una sobre fútbol, que tenía 8. O sea que en realidad la parte más sustancial de la interpelación era la de la gestión del ministro. Pero no podíamos soslayarlo del deporte. Digo, ¿por qué? Porque en realidad el enfoque es que estamos perdiendo presencia del Estado y autoridad en muchos lugares de la vida del país. Es decir, hay barrios donde hoy la policía no ejerce su autoridad porque no puede ir. Hay en las cárceles, en muchas cárceles, la policía no ejerce la autoridad, sino que mandan grupos de presos. Y en el fútbol, no en todo, pero en algunos estadios y en los alrededores, la policía ya dice que no entra al estadio, y en el estadio y en los alrededores mandan barras bravas, porque la policía no entra. Entonces, en realidad, lo que es, si uno mira todo el conjunto, hay una resignación de la autoridad, y la autoridad es ejercida por delincuentes, ¿no? Con las cartas vistas, generalmente esto se hace un balance quizás a posteriori, pero ¿no se le dio una excusa al ministro al hablar con tanto tiempo antes del tema de la censura? Ayer comenzó Bonomi cuando empieza a exponer y dice, bueno, diga lo que diga, total, ya sé que me van a censurar, van a pedirme pedido de renuncia, ni me escucharon y ya sé que no me van a aceptar lo que les tengo para decir. Lo mismo vale para él. Digan lo que digan, todos sabíamos que Frente Amplio lo iba a respaldar. Pero en realidad se supone que si lo citás porque hay una situación de inseguridad, hay una insatisfacción con su gestión, normalmente puede terminar en eso. Pero no se planteó al final. Yo lo que le dije cuando empecé, mire, ministro, primero lo vamos a escuchar. Es más, yo no hice conclusiones, sino que hice preguntas de entrada. Las conclusiones las hice después que lo escuché. Y recién al final, cuando se abre el debate, se pide se presenta la moción de censura, que en realidad puede presentarse sin interpelación, además. La moción de censura es un mecanismo que no está necesariamente vinculado a la interpelación, se puede presentar sin ella. Así está previsto en la Constitución. De hecho, vamos a decirle a la gente, porque si quizás no se sabe, el lunes vuelven a reunirse para analizar justamente Sí, esta moción a las de censura. 4 de la tarde. Así que van a Justo tener una coincidencia lo pusieron también con el tema de los negocios de Venezuela. Nos juntamos en el Senado por el tema en Bonomi, y a las 4 de la tarde también en diputados por
la investigadora de los negocios de Venezuela. Sí, allí va a haber seguramente mucha atención parlamentaria. Van a tener mucho trabajo. Exactamente, nos vamos a tener que dividir. La defensa del ministro en buena parte, o no sé si hablar de la defensa, la exposición del ministro en buena parte estuvo planteada en pedirles que hablaran en serio. Sí. ¿No? Decir que, de hecho en un momento le dice que las cifras de internet a veces que hay que chequearlas. De alguna manera intentó echar por tierra lo que ustedes planteaban, diciendo que no se habían tomado el trabajo de chequear la información y que les pedía por favor que hablaran en serio. Fue gracioso, porque justo atrás del ministro había un senador del Frente Amplio que había sido director del Observatorio del Ministerio del Interior. Paternain. Y yo tenía la declaración de Paternain sobre lo que hace el ministro. Y Paternain dijo cuando se fue del observatorio, Bonomi elige el año contra el cual compararse. Bonomi hace un manejo antojadizo de las cifras. Entonces, que nos estaba diciendo eso a nosotros cuando resulta que un senador de su partido, sentado atrás de él, justo porque él es suplente de Constanza Moreira, pero Constanza no estaba y estaba él, había dicho que Bonomi hacía eso. Se ve que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Entonces vino con eso. Pero en realidad jugaron a la mosqueta muchas veces ahí en la interpelación y al final terminaron esas cosas increíbles, ¿no? Ya el Frente Amplio sin argumentos dijo que la culpa era suya, Nicolás. Sí. Y era de Nubel, y era de Adriana, y yo era de escuché la Federico. intervención de Leonardo de León, que fue bien avanzada la madrugada. Sí. De Daniel Castro y también de los dueños de los canales. No quiero responsabilizar a los trabajadores de los medios de comunicación bueno. y habló de los medios de comunicación en su conjunto, aunque claro, los medios de comunicación en realidad... La culpa de la inseguridad de los que informan. Per se no hacen nada los medios de comunicación, no somos los trabajadores. Pero al final dijeron, esa muletilla, ¿no? En vez de decir, che, tenemos un problema, porque todos los uruguayos saben que hay un problema con la inseguridad, ¿no? Dijeron, no hay problema con la seguridad, es un relato. Dijeron de entrada. Un relato del miedo que hace la oposición. Dijimos, pará. Bueno, me dijo que está basado en 4 pilares e intentó de alguna manera derrumbarlos. Sí. Con el relato del miedo. Pero pará, relato del miedo es lo que pasó en la Ámsterdam el domingo pasado. Relato del miedo es el que mataron en Carrasco o el que mataron el otro día el albañil. No, pará, no es relato del miedo, es una realidad. Ahora, cuando ellos niegan eso, que es lo que hicieron, y después cuando le echan la culpa a los medios porque informan, y además los amenazaron a los medios, dijeron, bueno, ahora con la ley de medios, nosotros aspiramos a ver qué es lo que informan y cómo lo informan. Espere, o sea que resulta que desde el Frente Amplio le van a decir qué puede informar usted o qué no puede informar. Una locura. Y después otro senador ahí, suplente, que entró ayer, que la verdad que nos dejó sorprendidos, dijo que la culpa de la inseguridad de los blancos y los colorados porque promovimos el consumismo. Pero una cosa, ¿quiere hablar en serio, Bonomi? Y nos dicen esas cosas, es una locura. Nosotros les llevamos las cifras. Les llevamos las cifras de organismos internacionales. La cifra que cuestionó Bonomi más grande fue una del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esa fue la que objetó. La de la cantidad de policías cada 100.000 La cantidad de habitantes. policías, ahí se agarró con eso. Ahora, y después pareció... dijo, ¿y sabe lo que dijo después? No, porque aparte el PNUD cuenta mal en Argentina porque le pregunta al INDEC de los Kirchner. Ahora el Frente Amplio está cuestionando a los Kirchner. Hay que vivir para ver estas cosas, es increíble. Ahora, pareció, por lo menos uno que siguió la interpelación, sí, en buena parte de la misma, el argumento ese de Bonomi con relación a cómo se cuentan o se miden los policías que combaten el delito pareció realmente bastante ajustada a la realidad, en el sentido de que uno no puede contar a un funcionario del Ministerio del Interior que trabaja en el hospital policial como que está combatiendo al crimen, ¿no? ¿Y cómo lo cuentan afuera? Pero yo le tomo a Bonomi. Bonomi dice, no, fíjese que yo me quiero comparar con Italia, con España y con Portugal, que los cuentan así. Y entonces si me comparo, nosotros tenemos 450, Italia tiene 420, España tiene 300 no sé cuánto, hizo el número. Yo dije, está bien. Veamos cuántos homicidios hay en esos países con los cuales usted dice que tenemos la misma cantidad de policías. Bueno, en España menos de 1 cada 100.000 habitantes. En el Uruguay casi 9, 8,9. 9 veces más. Es decir, con la misma cantidad de policías en la calle, o la misma cantidad de policías, que para mí es el doble, pero las que dice Bonomi, en España tenés 8,9 posibilidades menos que te maten que en el Uruguay.
Y no te digo nada de Montevideo. La cifra de Montevideo, que no la negaron, 14,3. 14,3 homicidios cada 100.000 habitantes. Madrid, menos de 1. Sí, o sea, también habló Bonomi. Lo que pasa es que, como decía el contador Damiani, ¿se acuerda del contador Damiani? Sí, los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Exactamente. También decía Bonomi que la posibilidad de muerte en caso de rapiña es de 0,03%. Claro, que es realmente, es casi... Lo que quería argumentar Bonomi de esta manera es que la posibilidad de morir en un hurto en Uruguay o en Montevideo no condice con la sensación que todos tenemos y con esto del relato del miedo, cuando hacía referencia al relato del miedo. Que se lo diga la viuda del que mataron en la rapiña el otro día, ¿no? Porque Bonomi tiene eso. Bonomi se justifica todo el tiempo y se justifica echándole la culpa a otros. Cuando matan a uno en la rapiña, enseguida sale a decir, lo que pasa es que no hay que resistirse en las rapiñas. ¿Qué está diciendo? Que lo mataron porque se resistió, ¿no? Cuando matan a una chica en Joaquín Suárez porque fue un baile, a la salida de un baile, lo que pasa, los padres no tendrían que haberla dejado ir al baile. La culpa de los padres que la dejaron ir al baile. Cuando matan al padre de un artista, sale y dice, lo que pasa es que si uno no anda en cosas raras, no corre riesgo que lo maten. Ah, entonces andaban cosas raras y por eso lo mataron. O cuando matan a un delincuente fue un ajuste de cuentas. Che, Bonomi, ¿y vos nunca tenés nada que ver? ¿Vos no tenés nada que ver con lo que está pasando? A ver, algo quizás puede haber hecho mal, no. Él llega y hace todo bien, en el fútbol, en todo, ¿no? Falta humildad, entonces. No, falta darse cuenta que estamos mal, porque no lo digo yo, lo saben todos los uruguayos. Digo, que estamos mal en materia de seguridad ciudadana. A ver, en los últimos 10 años, 15 años, con el gobierno del Frente Amplio, se agravó. A ver, esto que estamos viviendo ahora en materia de inseguridad, se agravó en los últimos 15 años, muchísimo. ¿Quién no tiene una reja en la casa? ¿Quién no pone una alarma? ¿Quién no tiene que tener el perro? ¿Quién no se anima a dejar a la familia? Hay lugares de la ciudad por los cuales a determinadas horas ya no circulás. Hay barrios a los que no vas. ¿Y se soluciona con la renuncia de Bonomi? Sí, por lo menos es un comienzo. Es decir, si sigue Bonomi haciendo lo mismo, vamos a seguir peor. ¿Pero no le parece que si se solucionara el tema de la inseguridad con la renuncia de Bonomi, Tabaré Vázquez lo primero que haría sería sacarlo? No, lo que pasa es que esto es así. Yo solamente con que renuncie no alcanza. Pero si sigue, seguro no vamos a poder. Bueno, pero él porque dice, ahora, por ejemplo, si usted trae otro en lugar de Bonomi, que hace lo mismo que Bonomi, no va a cambiar. Ahora, si trae otro que hace algo distinto y mejor, sí cambia. Obviamente que solamente con cambiarlo no alcanza. Hay que cambiarlo y traer uno mejor. Y hay que hacer una cantidad de otras cosas, estoy de acuerdo. Hay que cambiar una cantidad de áreas, de eso no hay ninguna duda. Porque finalmente hay que poner en funcionamiento el Código del Proceso Penal, como actúan los jueces, la norma para los jueces. Hay que modificar normas legales, hay que cambiar el sistema carcelario, hay que cambiar la forma en que se lucha contra la droga. Digo, hay que tratar de que no toquen el sistema de los menores, que se logró darles una pena mínima de 1 año y que ahora quieren modificar la ministra de Desarrollo Social y el ministro de Educación y Cultura. Es decir, no alcanza con una sola medida, pero cambiar a Bonomi es una de las 5 o 6 cosas que hay que hacer, ¿no? Le voy a insistir con un asunto que se lo planteaba en alguna pregunta y vuelvo a hablar del tema de las cartas vistas. ¿No corrió el foco de la cuestión cuando planteó el tema de la censura parlamentaria, de la posibilidad de las elecciones? Yo no sé si decir no se arrepiente, pero ¿no cree que fue un error hasta estratégico el tema de hablar del proceso de la censura en lo que podría llegar a derivar? Cuando todo el mundo hablaba o cuestionaba la figura del ministro del Interior, usted declara lo que declara y termina corriéndose el foco y centrándose el foco en eso. A ver, Nicolás, yo me siento acá con usted me pregunta y yo le contesto. ¿No? El que dijo la posibilidad de la censura, el que dice la posibilidad de la censura no soy yo, es la Constitución. Sí, y el primero que habla de verdad es Larrañaga. Está bien, pero no importa, olvidémonos de Larrañaga, que fue el que primero lo planteó. Es la Constitución, no yo. Entonces usted me dice, si usted me pregunta en estos momentos, ¿cuáles son las posibilidades de frente de interpelación? Que declaren las explicaciones satisfactorias, nos vamos todos para casa, que la declaren satisfactoria y le pidan al presidente que lo remuevan, o que se presente una moción de censura. Y usted me pregunta, ¿cómo es la moción de censura? Mire, el artículo 147 de la Constitución dice que a las 48 horas como mínimo hay que citar al Senado, y si el Senado resuelve, para eso se necesita el voto del Frente Amplio, remover al ministro, se llama a la Asamblea General. Y si la Asamblea General ratifica remover al ministro, o sea, con diputados, para eso se necesitan los votos del Frente Amplio,
se le pide al presidente de la República para ver que lo saque o llama a elecciones. Bueno, eso dice la Constitución. ¿Usted qué quiere? Que si usted me pregunta de eso yo no le conteste. Pero usted después dijo que sería bueno, que había gente que tenía miedo de someterse a la voluntad popular, Claro. que sería bueno incluso hablar de unas elecciones anticipadas para ver cuántos votos sacarían. No, yo lo que digo es lo siguiente, que una interpelación no es gratis. Si uno presenta una moción de censura, no solamente está pidiendo que saquen al ministro, sino que corre el riesgo de dejar de ser senador. De la mejor forma, con el voto del pueblo. Ahora eso lo dice la Constitución, no yo. Y resulta que eso está mal. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, Nicolás, discúlpeme. Cada vez que me pregunte, yo le voy a decir la verdad. Le voy a decir exactamente lo que dice la Constitución, si me lo pregunta. Porque es mi deber, ser claro. No, esto lo que pasa es que no es políticamente correcto o conveniente, me está diciendo usted. Está bien, ¿sabe qué? Creo que todos estamos cansados de los políticamente convenientes. Hay que decirle la verdad a los uruguayos. Y ayer una cantidad de cosas no se las dijeron, lamentablemente. El ministro, ayer, fíjese las cosas que hizo. Resulta que en una repartición de la Dirección de Asuntos Sociales, el director nombró a la hermana como psicóloga. Y resulta que no era psicóloga. A ver, yo tengo hermanos, le puedo decir quiénes tienen un título y quiénes no. Y este la nombró ahí. Y después nombró al sobrino, el hijo de la hermana, en la parte informática. Entonces le preguntamos, dígame, ¿quién la nombró? Y dijo el director de Asuntos Sociales. No nos dijo el nombre, tuve que preguntar, ¿cómo se llama tanto? Ah, mire, el apellido es el mismo. ¿Y siguen ahí? No, la señora renunció, le pregunté, me dice, no, la señora en realidad no le renovaron el contrato. ¿Y el director que nombró a la hermana sigue ahí? Sí, sigue ahí. Dígame, ministro, ¿entregaron entradas a los Barra Bravas para los partidos de Uruguay? No, lo negamos. Al rato le pregunta a Heber, ¿entregaron entradas a los Barra Bravas? No, lo negamos. Le pregunté por tercera vez, como Pedro. Me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Antes que cantara el gallo ayer de madrugada. Tercera vez, no. Mire, ministro, tengo el expediente acá. Acá está la prueba, que usted entregaba entradas a los Barra Bravas. Y después el episodio de la señora del ministro, que es diputada del partido del ministro, y que reconocieron al final que va al Amsterdam con la hinchada a cantar consignas contra la policía. ¿Cómo quiere que el ministro del Interior controle a los Barra Brava cuando la mujer del ministro y diputada y compañera va a la tribuna a cantar contra la policía? A ver, yo no sé, de repente me perdí algo, pero ¿no le parece que de repente hay algo que está mal? Mire el pobre policía que está ahí controlando a las hinchadas y ve a la señora del ministro, su jefe, cantando contra la policía. ¡Ah, locura! Esas cosas que son locuras que uno no entiende cómo siguen sucediendo. ¿Y usted conocía que uno de los referentes de la barra de Peñarol militaba en el Partido Nacional y había integrado el Partido Nacional y lista del Partido Nacional y Partido Colorado? Esa cosa es muy divertida también, ¿no? Fíjese la inteligencia de la policía, la investigación de la policía, ¿dónde va? A encontrar que un señor resulta que había estado en una lista del Partido Nacional en las últimas elecciones y hace 2 elecciones en una lista del Partido Nacional en lugar 14. Y él mismo había estado en una lista del Partido Colorado en una elección municipal local en Paso Carrasco, el mismo, que era el referente que había contratado Peñarol para manejar la barra. Pero resulta que yo le saqué al ministro, que esa misma persona, que yo no sé ni quién era, la verdad, uno no sabe quién va en una lista allá, veo cómo son estas cosas. El doctor Lacalle tampoco sabía, lugar 14 en una lista en Canelones, la verdad que... Pero ¿sabe quién sabía mucho y lo conocía mucho? La señora del ministro. Porque la inteligencia policial que fue a encontrarlo en 2 listas figurando allá abajo, se comió una declaración de la señora del ministro diciendo que cuando fueron a Brasil con 20 del gobierno, o sea, del Frente Amplio, cuando venían llegando había un control y ella lo ve a este muchacho, se llama Jorgito, y Jorgito le dice, ah, hola Susana, y Jorgito ¿qué hace? Le dice, Susana, pasá, no, pero estoy con 20 del gobierno, son amigos de Susana, son amigos míos, pasen todos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Yo miraba el expediente, los nombres de los barras, los sobrenombres, los alias, a uno le dicen el Bin Laden, una cosa de la locura absoluta. Eso es cómo se mueve la señora del ministro y el ministro. Y además hay escuchas telefónicas en las cuales, entre los barras,
Se comentan y hablan de la señora del ministro, que la llaman cuando tiene un problema con un bus para salir en un viaje que hacían cuando jugaba el equipo en el exterior, que se llaman avisando de que hay escuchas y que le avisó la señora eso. No aparece la señora, pero sí entre ellos, diciendo, che, mirá que Susana avisó que nos están escuchando. A ver, es la señora del ministro, es diputada del partido de gobierno. Le encajaron 2 balazos a uno en la Amsterdam el otro día y resulta que tenemos eso y encima los malos somos nosotros y ponen la inteligencia policial a ver si apareció en lugar 14 en una lista en Canelones. A ver, esto es una locura. Ya sobre el final, le voy a hacer un golpe bajo. ¿Qué? Le voy a hacer un golpe bajo. Uy, dele. 20 segundos vamos a tomarnos para escuchar al expresidente Valle. Al señor Bordaberry, usted que ha sido nuestro candidato a presidente y que es sin ninguna duda un gran senador, tiene que volverse a poner al frente del Partido Colorado para recorrer todo este país. Y usted póngase de candidato que nosotros vamos a poner otro para ver quién gana, para que el partido sea grande y fuerte. ¿Le obliga a algo? No, me emociona todavía ver eso. Esa es la verdad, me emociona. Yo estaba ahí, ¿no? Esta era la convención en Durazno ese día y fue yo creo que fue la última vez que lo vi mano a mano a él. Después hablé por teléfono, pero creo que fue las últimas veces ahí. Y me emociona todavía, es muy cercano esto como para ponerme a opinar sobre eso. Pero no siente que es como una responsabilidad muy grande. Vamos a ver, esas cosas. Todavía es muy cercano lo que pasó con el doctor Valle. Creo que nos llegó a todos eso y ese día fue espectacular. Lo que dijo es, usted ponga de candidato, me dio para adelante y después me dijo, yo voy a poner otro y vamos a ver quién gana. Sí. Así era él era así. Creía tanto en la competencia, en todos los ámbitos, en la economía, internacionalmente, y creía en la competencia en la política. Y él era así, siempre era necesario que hubiera competencia. Y cuando llegó ese día, que era un homenaje a él y al doctor Sanguinetti que le hacíamos en ese momento, se cruzó toda la convención. Yo estaba sentado en el fondo porque no estoy en el comité ejecutivo y se sentó al lado mío, me empezó a hablar de los temas y yo dije, bueno, vamos a ver, es muy temprano esto, todo diplomáticamente, y cruzó y hizo ese discurso. Así que vamos a ver, pero todavía cuando uno lo mira así, vivimos cosas. Yo también quiero ser franco en esto, ¿no? Con él tuvimos un momento de mucha cercanía, momentos que nos alejamos, y lo único lindo que en los últimos tiempos habíamos logrado esa relación así en que él estaba muy entusiasmado con todo lo que se podía hacer. Pero bueno, vamos a ver. Doctor Bordaberry, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a usted, Nico. La pausa y seguimos con más noticias.